En vídeos anteriores hemos visto que se habla del sufrimiento de los animales salvajes para nombrar de forma general los daños que sufren los animales que viven fuera del control humano, debido a causas que pueden ser total o parcialmente naturales. Hay otro término que también se usa para nombrar esto, que es bienestar de los animales salvajes. Sin embargo, este otro término se emplea con varios significados muy distintos. Esto sucede en parte porque, a su vez, el término bienestar animal tiene varios significados que son muy diferentes entre sí. A continuación vamos a examinar las diferentes formas en las que se usan los términos bienestar, bienestar animal y bienestar de los animales salvajes. Estas son bastante diversas, por lo que será necesario hacer bastantes aclaraciones y distinciones. La palabra bienestar se usa de forma genérica para nombrar cómo alguien se siente, bien o mal. Tenemos bienestar cuando nos sentimos bien. La forma más común de entender esto es que tenemos un bienestar positivo cuando en nuestra vida tenemos sobre todo experiencias positivas, es decir, cuando nuestra vida es fundamentalmente agradable. Y se dice que tenemos un bienestar deficiente o negativo cuando nos sentimos mal, o sea, cuando estamos sufriendo, cuando tenemos experiencias negativas. Este y no otro es el significado con el que estamos usando el término bienestar aquí. Debemos señalar que este término es en realidad problemático, pues pone de manifiesto una predisposición demasiado optimista. Ello se debe a que el término bien se utiliza para transmitir un significado positivo. Por ello, su uso para nombrar el bienestar negativo o deficiente es confuso. Así, hablar del bienestar de los animales en el mundo salvaje puede hacer creer que la vida de estos animales es mejor de lo que realmente es. O sea, nos puede llevar a creer que de lo que hablamos es de un bienestar positivo, cuando en realidad el bienestar puede ser positivo o negativo. Los seres sintientes no siempre se sienten bien. A menudo se encuentran en situaciones en las que se sienten mal, a veces extremadamente mal. Esto sucede especialmente en el caso de los animales no humanos, tanto entre los que son utilizados como recursos por los seres humanos, podemos pensar en lo que ocurre en las granjas industriales, como entre los que viven en la naturaleza. El término bienestar se ha venido utilizando en las ciencias naturales, especialmente en veterinaria. Cuando el bienestar es positivo, es decir, cuando prevalecen el placer, la satisfacción u otras experiencias positivas, una expresión que se utiliza es bienestar alto. Cuando es negativo, es decir, cuando prevalecen el dolor, la angustia u otras experiencias negativas, la expresión común es bienestar bajo o deficiente. En filosofía se utilizan los términos bienestar positivo y bienestar negativo para nombrar todo aquello que puede ser positivo o negativo para alguien. Hay diferentes posiciones filosóficas acerca de qué es lo que constituye el bienestar, definido de esta manera. Según una postura muy común, lo negativo para un individuo es tener experiencias negativas y lo positivo es tener experiencias positivas. Según otro punto de vista diferente, también hay otras cosas que tienen un valor positivo o negativo objetivo, incluso aunque no afecten a cómo alguien se pueda sentir, como el hecho de tener un determinado tipo de relaciones especiales o de lograr cumplir con éxito nuestras metas en la vida. Un tercer punto de vista considera que lo que es bueno para cada individuo consiste en el cumplimiento de sus deseos y lo malo es la frustración de estos, independientemente de si eso hace que quien posee esos deseos tenga como resultado de ello experiencias positivas o negativas. Según este punto de vista, incluso si al cumplir un deseo no se obtiene ningún sentimiento positivo, su cumplimiento o frustración tendrá valor positivo o negativo para quien posee tal deseo. Por su parte, también existen diferentes formas en que el término bienestar se ha utilizado en las ciencias naturales, especialmente en la ciencia veterinaria. Los tres significados principales que se han dado al término son los siguientes. En primer lugar, la palabra bienestar se usa para referir simplemente cómo se siente alguien. Este es el significado principal y el que ya hemos visto anteriormente.
En algunos casos, bienestar se usa para nombrar no solo cómo se siente alguien, sino también otros factores que afectan a cómo se siente ese individuo, como su salud, por ejemplo. Finalmente, en algunos casos, el término bienestar se ha identificado al hablar del bienestar animal con el comportamiento considerado natural de los animales. Según esto, el bienestar de un ser se mediría por su capacidad de comportarse naturalmente. Los dos segundos significados son más complejos que el significado original e intuitivo del término. Podríamos decir que desvían el tema del problema principal, que es lo bien o mal que se sienta alguien. Por ello, la segunda concepción de bienestar puede cuestionarse argumentando que todo factor que sea distinto de las experiencias que alguien tiene, como su salud, por ejemplo, no son importantes en sí mismos. Pueden ser relevantes indirectamente como indicadores de cómo son esas experiencias. En cuanto a la tercera concepción de bienestar, puede cuestionarse por motivos similares. Sabemos que lo que es natural a veces es bueno, pero a menudo no lo es. En muchos casos, los animales que se comportan naturalmente pueden sentirse bien, pero sin duda en muchos otros casos no. Un animal en una situación relajada, en la que tiene comida, refugio y buena salud, quizás no se comporte de forma que se considere tan natural como cuando tiene que enfrentarse a los diferentes peligros que los animales generalmente enfrentan en la naturaleza, aunque en el segundo caso el animal se sentiría mucho peor. Si estos razonamientos son correctos, podríamos preguntarnos por qué se sostienen estas concepciones alternativas. Una de las razones por las que ocurre esto es que la ciencia que estudia el bienestar animal es un campo interdisciplinario que utiliza diferentes métodos. Estos incluyen la evaluación de diferentes indicadores fisiológicos y de comportamientos del bienestar animal, así como las condiciones externas. Pero estos indicadores no deben confundirse con el bienestar en sí. La ciencia del bienestar animal examina estos factores, que pueden ser estudiados de manera más o menos objetiva, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las experiencias reales de los animales a las que no tenemos acceso. De ese modo se refuerza la asociación de esta ciencia con tales indicadores. Pero estos indicadores no deben confundirse con el bienestar en sí, son solamente indicadores del bienestar. Habiendo visto los diferentes significados de la palabra bienestar, ahora podemos considerar las diferentes formas en que se ha utilizado el término bienestar animal. El significado principal y más sencillo de bienestar animal es muy simple. Se trata de lo que hemos visto anteriormente. Es lo bien o mal que se siente un animal. El término bienestar animal se utiliza también como el nombre de una ciencia o de un enfoque multidisciplinar que agrupa aportaciones de distintas ciencias. La ciencia del bienestar animal es el estudio científico de lo bien o mal que se sienten los animales, es decir, de lo buenas o malas que son sus vidas desde el punto de vista de su bienestar. Utiliza diferentes métodos en los que se consideran indicadores de comportamiento y fisiológicos para evaluar cómo se sienten los animales. Otro uso del término bienestar animal es para referirse a medidas legales o regulaciones cuyo propósito es que los animales no sufran ciertos daños o limitar el grado en que los sufren. Por último, el término bienestar animal se ha utilizado a veces para considerar que los daños que sufren los animales debido a su uso en productos o servicios animales deberían reducirse, aunque no necesariamente eliminarse. El término bienestar de los animales, tal como se utiliza en bienestar de los animales salvajes, se refiere al primer y segundo uso del término. No concierne necesariamente al tercero, ya que actualmente hay muy pocas leyes que rigen cómo los animales salvajes pueden verse afectados por la acción humana, centradas en cómo se encuentran realmente los animales. Casi todas las leyes se basan en leyes ambientales o de conservación, que consideran poblaciones o especies animales, pero no individuos. Tampoco está relacionado con el cuarto significado mencionado anteriormente. La posición de que es aceptable usar y dañar a los animales no humanos
siempre que se reduzca el daño que se les provoca, es una visión diferente que no debe confundirse con la idea de que los animales tienen vidas que pueden ir bien o mal desde el punto de vista de su bienestar. Tampoco debe confundirse con el estudio del bienestar de los animales. Es decir, esta posición no debe confundirse ni con la ciencia del bienestar animal ni con la biología del bienestar. Por lo tanto, se puede entender que bienestar de los animales salvajes significa, primero, la situación de los animales no domesticados, incluidos los ferales, con respecto a lo positivo o negativo de su bienestar. En segundo lugar, el estudio científico de lo positivo o negativo de su bienestar. Hasta ahora se ha llevado a cabo muy poca investigación sobre esto, en comparación con lo que ha ocurrido en el caso de los animales domesticados. El término sufrimiento de los animales salvajes se ha utilizado para nombrar los daños, parcial o completamente naturales, que sufren los animales que viven fuera del control humano directo. Existen tres diferencias entre el significado del término sufrimiento de los animales salvajes y bienestar de los animales salvajes. La primera diferencia entre estos dos términos es que bienestar de los animales salvajes considera en general el bienestar de los animales en la naturaleza, mientras que sufrimiento de los animales salvajes se refiere en particular a su bienestar negativo. Sin embargo, los factores que afectan positivamente el bienestar de las personas suelen ser también los que tienden a reducir su sufrimiento. Además, se podría argumentar que el componente más crucial del bienestar de los animales en la naturaleza y también de otros animales es su sufrimiento. Otra diferencia entre los términos es que, a diferencia de sufrimiento de los animales salvajes, el término bienestar de los animales salvajes también se usa comúnmente para aludir al bienestar de estos animales directamente afectados por los seres humanos. Esto incluye tanto a los animales en cautiverio como a los animales en libertad que han sido dañados directamente por los seres humanos, por ejemplo, mediante métodos de erradicación o mediante la pesca. Debido a la tendencia a ignorar el bienestar de los animales que viven fuera del control humano, el término bienestar de los animales salvajes se usa con mayor frecuencia para referirse a animales en cautiverio de especies que no han sido domesticadas, como los animales salvajes en circos o en zoológicos. Pero no hay razón para limitar el significado del término de esta manera. También puede referirse a animales que viven fuera del control humano. En cualquier caso, con el término sufrimiento de los animales salvajes no se da este problema. La tercera diferencia es que el término bienestar de los animales salvajes también se utiliza para llamar a la ciencia que estudia el bienestar de los animales mencionados anteriormente. Una vez más, esto generalmente incluye a los animales en cautiverio y a veces se supone que solo los incluye a ellos. Pero aquí nuevamente es perfectamente válido que el término incluya también el estudio científico del bienestar de los animales en la naturaleza y que utilice los mismos indicadores de bienestar que se usan para los animales en cautiverio. De hecho, el término ciencia del bienestar de los animales salvajes en cautiverio podría ser un nombre más apropiado para el estudio de los animales en cautiverio. En algunos casos, el término bienestar de los animales salvajes se utiliza como sinónimo de sufrimiento de los animales salvajes, por ejemplo, para dar nombre a la causa de la que se ocupa la defensa de estos animales. Esto puede tener sentido dependiendo del contexto, aunque debemos tener en cuenta las posibles confusiones derivadas de los diferentes significados de bienestar de los animales salvajes. La ciencia del bienestar de los animales salvajes puede ayudarnos a evaluar el bienestar de los animales que viven en la naturaleza. Pero para comprender por qué las condiciones de vida de un animal son como son en un entorno particular, necesitamos las aportaciones de la ciencia de la ecología, que no el ecologismo, y otros campos científicos. La comprensión de cómo funcionan los ecosistemas nos ayudará a entender de qué manera los cambios que se dan en ellos, ya sean naturales o causados por los seres humanos, pueden reducir o aumentar el sufrimiento de los animales salvajes. Por ello, como veremos en el siguiente vídeo, el estudio de esta cuestión es también importante.